continuación? En el primer día era la gavilla mecida. $50 después, Pentecostés. Luego venía el día de la expiación. Luego venían las cabañas. Luego se agregó el Purim, que no es bíblico. Esto representa la muerte del Señor. Estas 3 fiestas eran obligatorias de asistir. Esto representa la muerte del Señor. Los panes sin levadura, la vida sin pecado, y el primer día de la gavilla mecida representa la resurrección del Señor. Mire, y eso se cumplió. El Señor Jesús murió aquí y resucitó aquí. Exactamente. Exactamente. El Pentecostés 50 días después. Cuando el Señor ascendió al cielo, fue 40 días después de la resurrección. El día 40, dijimos que era el día 50 de Pentecostés, ¿cierto? El día 40 el Señor asciende al cielo. Y el día 50 ocurre algo especial. ¿Qué fue? El Pentecostés. La lluvia temprana. Eran 9 de la mañana, los apóstoles, los discípulos estaban en el aposento alto y de repente descendió del cielo como llamas de fuego. Eran como 200 personas. Dice la Santa Biblia que hubo un estruendo y también dice que la gente de alrededor dijeron, estos están borrachos. Cuando venga la lluvia tardía sobre la iglesia, hermanos, muchos van a recibirla. Otros ni cuenta se van a dar. En la tierra, ellos reciben la lluvia temprana, pero ¿qué pasó en el cielo? En el cielo, el Señor Jesús reasume la comandancia general de las huestes celestiales. Yo no sé en los países hispanos, pero debe ser igual que el Perú. Hay una ceremonia en los institutos armados donde se reconoce al comandante general. Él está por encima de generales, de coroneles, de comandantes. El Señor del cielo, el día 50, después de su resurrección, otra vez reasumió el comando, porque cuando Él vino a la tierra, lo depuso. Y una vez que recibió el comando, Él dijo, yo voy a enviar, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Y envió el Espíritu Santo a los discípulos. Y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Hermano, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo se va a repetir. Se va a repetir. Vamos a suponer que el Espíritu Santo desciende y el hermano empieza a hablar en tibetano. ¿Qué significaría para usted eso? Sí. Que su mente entiende ese idioma. Pero ¿qué haría usted después de recibir ese don?
en tibetano o en chino. A agarrar sus maletas y irse para allá, ¿no es cierto? Porque Dios le dijo, ese idioma tú lo hablas, anda para allá. Eso pasó con los discípulos, los apóstoles, ¿no? Dice, el libro de Hechos da una serie de idiomas, ¿no? De todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿no? El norte de África, de Europa y también de Oriente. Pero no solamente eran 12, eran como 200 que estaban ahí. Algo así, no recuerdo exactamente, pero eran bastantes. Y ellos se desplegaron por todo el imperio. El que sabía griego iba para Grecia, ¿cierto? El que sabía el croata iba para Croacia, el que sabía el español, bueno, el español no existía todavía, pero sí iba para la península ibérica, ¿no? Hermanos, luego llega el día de la explosión. Esto se cumplió en el año 31. Si el Señor Jesús murió en el mes de abril, esto debe haber sido en junio, más o menos, del año 31. La siguiente fiesta, mis hermanos, se cumplió el 22 de octubre de 1844. Miren el tiempo, ¿no? Del año 31 a 1844. Hermanos, antes que ocurra la fiesta, el cumplimiento de la fiesta de las cabañas, tiene que venir la segunda venida. Las cabañas significa los redimidos en el cielo. Ven ustedes cómo en las fiestas estaba graficado todo el plan de redención. ¿Está claro? Bien, se cumple esto con la muerte del Señor, la Pascua. Los panes sin levadura, y el primer día de la gavilla mecida representa la resurrección del Señor. El Pentecostés es el descenso de la lluvia temprana, más o menos en junio del año 31. Y luego la siguiente fiesta, el 22 de octubre de 1844. Ahora ya la expiación, ¿cuándo termina? Casi con la segunda venida, ¿no? Por el fin de tiempo de gracia. La fiesta de las cabañas es los redimidos en el cielo. La fiesta de las cabañas es una fiesta propiamente dicha. Allí llegaban los hebreos de todas partes. El clima este es como el mes de septiembre, octubre. Ni tanto frío, ni tanto calor, otoño. La Pascua era en primavera, de tal manera que ellos podían viajar con comodidad. No había tanto frío, ni tanta calor. La fiesta de las cabañas es los redimidos en el cielo. ¿Y Purim qué representa? ¿Alguien sabe? La liberación. ¿Cómo? La liberación. ¿Sí? Purim significa, mis hermanos, cuando den el decreto de muerte y Dios nos libera, así como fue liberado el pueblo de Israel, el pueblo judío, en los días de la reina Esther. ¿Está claro? Por favor, pastor Darío, hace unos años. Ahí me borró la pizarra. Ah, ya. Sí. Vamos a fotografiarlo. Un ratito, vamos a fotografiarlo. El pastor es la mota más veloz del viejo este. Vamos a ver Daniel 8:13. ¿Alguien puede leerlo, por favor? El versículo más famoso de Daniel, ¿cuál es? 8:14.
Hermanos, el 8.14 es tan brillante que el 8.13 hace sombra, ¿no? Y vamos a estudiar el 8.13 ahora. Hermano, léalo por favor. ¿Qué dice el 8.13? Dice, entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿El 13? ¿Hasta cuándo durará la visión hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Gracias, sí, correcto. Dice que el santuario va a ser pisoteado. Pero dice hasta 2300 Tardes y mañana. el santuario purificado. Sabemos que es 1844, ¿cierto? Pero luego el santuario será ¿qué? Purificado. Este es Daniel 8, 14. ¿Cuándo termina la purificación del santuario? Al fin del tiempo de gracia. ¿Alguien sabe cuándo va a ocurrir esto? Nadie sabe. El fin del tiempo de gracia. Hermanos, ¿cuándo empezó el santuario a ser pisoteado? Con la apostasía de la iglesia cristiana. Jesús muere el año 31. Pablo muere el año 66. Y Pablo escribió el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos está claramente explicada la doctrina del santuario. Claramente explicado. El libro de Hebreos exalta la divinidad de Cristo, ¿no? Su eternidad, su poder. Pero el libro de Hebreos también habla del Padre. Dice que el Padre lo escogió. Cristo no se escogió, el Padre lo escogió. Habla de Cristo como el heredero de todo, ¿no? Y Hebreos dice también que Cristo es la misma sustancia del Padre. Y bueno, hablando en términos humanos, es el mismo ADN. Hablando en términos humanos, ¿no? Mis hermanos, y también dice el libro de Hebreos, habla del santuario terrenal, ¿no? Habla del primer compartimento, habla del segundo compartimento, el libro de Hebreos. Y luego dice, en el cielo, Cristo entró detrás del velo. Pero dice el libro de Hebreos que para él entrar al velo, cruzar el velo, tuvo un camino, dice, de lágrimas. Eso dice Hebreos. No, lean Hebreos. Cuando ustedes lo leen y lo leen, van a encontrar qué belleza de las palabras de Pablo. Pedro mismo dijo que no era fácil entender a Pedro, ¿no? O Pedro dijo que no era fácil entender a Pablo. Pero hermanos, ellos conocían, ¿no?, el estatus teológico de Pablo. Pablo era un gigante intelectual, hermanos. Cuando él llegó a Atenas, es como si llegó a Nueva York. Al ver la impiedad de los atenienses, dice el espíritu que se inflamó, se enardeció. Y su mente fue que, ¿cómo les predico a ellos?
Hermanos, nosotros hemos venido a este país y aquí tenemos las comodidades que la nación nos ofrece, ¿cierto? Pero no vivamos una vida, hermanos, de agradarnos a nosotros. La vida que tenemos, hermanos, es corta. Y si vamos a ir al descanso y nuestra vida solamente fue igual que la del mundo a complacernos, no hemos cumplido la misión. Nuestra misión, mis hermanos, es sostener la familia y hacer que con nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros recursos, el Evangelio se extiende, hermanos. ¿O no? Cada dólar, mis hermanos, que gastemos, debe ser pensando en la obra del Señor. No solamente el diezmo. El diezmo es automático, es ya indiscutible, ¿no? Lo que el Señor quiere en nuestro corazón, que traspase ese requerimiento. Bien, hermano, dijimos que Pablo explicó claramente a la iglesia la doctrina del santuario. Ellos, la iglesia cristiana del primer siglo, sabía perfectamente que Cristo estaba en el cielo, ¿qué haciendo? Intercediendo. Ellos lo sabían perfectamente. Cuando la iglesia entró en apostasía, y ahí vienen los caballos de Apocalipsis. El caballo, el primero, era un caballo blanco, la iglesia pura. Luego, la iglesia, el caballo rojo, la persecución. Hermanos, Cristo muere y Jerusalén es destruida en el año 70. En este periodo de la persecución de los cristianos fue básicamente por los judíos. Los judíos. Cuando Pablo llegaba a otras ciudades, miren cómo trabajaba Pablo. Pablo era un evangelista. Él tenía otro trabajo. ¿Cuál era su trabajo, Pablo? Hacía carpas. Él era una carga a la iglesia, hermanos. Carpas. No era una carga a la iglesia. Él llegaba, por ejemplo, a la ciudad de Lincoln. Ni un adventista que se establecía, consiguió un alojamiento. Y a la primera persona que le predicaba, ¿quién era? El dueño de la casa. Los judíos estaban regados por todas partes del mundo. Y donde ellos llegaban a hacer una sinagoga. Y Pablo, como era judío, el sábado se iba a la sinagoga. Y cuando llegaba a la sinagoga, los judíos le invitaban a participar. Hermanos, y Pablo probablemente decía, ¿no? Yo fui miembro del Sanedrín. Si aquí llega un doctor de Andalus, dirían, hermano Serrón, siéntese, que va a ver el doctor, ¿no? No, muy probable que sí, porque pues es el doctor, ¿no? Pablo llegaba, mis hermanos, y le daban el tiempo para que él participe. Y Pablo, mis hermanos, miren cómo era su método de predicación. Él le hablaba a ellos de la esperanza de la nación judía. ¿Cuál era su esperanza? La venida del Mesías. Cuando hablamos de San Martín, apurándose así en el pecho, ¿no es cierto? A los venezolanos, Bolívar, ¿no es cierto? Los cubanos, ¿quién era cubanos? José Martí, sí. Los dominicanos, Duarte. Los mexicanos, Hidalgo. Pablo les hablaba de eso, apelaba al orgullo de la nación. Y decía, esperamos al Mesías. ¡Sí! Y Pablo decía, ¿pero saben que el Mesías ya vino? ¿Cómo? Y le demostraba por las Sagradas Escrituras que el carpintero de Nazaret era el Mesías. La muerte del Señor no fue algo secreto, fue pública.
La muerte del Señor, hermanos, sacudió la nación. Y los judíos que estaban en Jerusalén, cuando Jesús murió, era la Pascua. Había cientos de miles de judíos y vieron la muerte del Señor. Y ellos, cuando regresaron a sus lugares, decían, algunos decían el Mesías, pero la mayoría decía, mataron a un impostor. Pero la noticia trascendió. Y Pablo le decía, ¿se acuerdan del impostor, entre comillas, no? Que murió. Ese es Jesús, el Mesías. Y les probaba por las profecías. Dice la palabra de los hermanos, que un grupito le aceptaba, el resto lo votaba. No. Y con esos 3 o 4 gatos establecía la iglesia cristiana en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de Pablo? ¿Predicar a quién? A los gentiles. Y los judíos que no aceptaron, hermanos, empezaban a calumniar a Pablo y lo llevaban a las cortes, acusando de los crímenes más terribles. Y Pablo caía preso, ¿cierto? Lo azotaban, lo golpeaban, lo que sea, pero dejaba fundada una iglesia en ese lugar. La persecución en el primer siglo, mis hermanos, fue fundamentalmente realizada por los judíos. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, los judíos que no habían podido hacerle daño a Pablo en otros lugares, lo encontraron en Jerusalén, y ahí fue que lo agarraron. Bien, hermanos, como los judíos pierden influencia, pierden poder, el año 70, la siguiente fase de la persecución es ya por los romanos, el imperio romano. Jerusalén fue destruida en el tiempo que gobernaba Roma Vespasiano. El hijo de Vespasiano era Tito, ¿no? Vespasiano muere y Tito toma el gobierno. Solo duró 2 años. Y luego toma el gobierno su hermano. Su hermano tenía una actitud diferente a Tito. Y él fue el que metió preso a Juan el Estefanos. Domiciano. Y los demás emperadores, mis hermanos, persiguieron implacablemente a los cristianos hasta el año 312. Por eso el cabello rojo, ¿no? Sangre, persecución. A partir de Constantino, empieza ya la apostasía más marcada, caballo amarillo. El 321 se cambia la santidad del sábado al domingo. Hermanos, y aquí empieza la caída, ¿no? Pero para poder hacer todos esos cambios, la Biblia puede empezar a esconderse. ¿Se escondió? Y el santuario fue ¿qué? Pisoteado. Por siglos y siglos y siglos y siglos. Y aparecieron cientos de santos, ¿no? Y en cada día hay un santo, ¿cierto? Por eso muchos de los nombres nuestros corresponde ¿qué? A un santo, ¿no? Pero mala suerte del que le tocó un santo con un nombre gracioso, ¿no? Bien. Mis hermanos, en este periodo, la doctrina de que Cristo es nuestro intercesor, que se enseñó tan claramente aquí, desapareció. Tal vez así, mis hermanos, que ni Lutero, ni Hus, ni Wycliffe lo sabían. Con todo su potencial teológico, ¿no? No tenían la menor idea de eso. Miren en qué manera fue pisoteada. Hermanos, en la historia aparecen los valdenses, el pueblo que guardó el sábado, que respetaba la ley y que no se rindió ante Roma. Pero ellos eran un pueblo que estaba en las montañas, en el norte de Italia. Y los valdenses
ellos enviaban a sus hijos como misioneros. Hermanos, miren el amor de ellos a la verdad. Educaban a sus hijos, claro, eran más jóvenes e iban en pareja, ¿no? Y salían a predicar. Hermanos, muchos de ellos jamás regresaban, porque los agarraban y los mataban. Y así fue por siglos, hermanos. Pero aparece un hombre, Wycliffe, el lucero de la Reforma. Wycliffe era un cura, los más grandes reformadores han sido curas. Un hombre estudioso, un hombre intelectual. Hermanos, a veces nosotros decimos, no, el estudio no es importante, no, lo que importa es mi fe. No es así con la palabra de Dios, hermanos, hay que estudiar. Hay que estudiar. La fe es producto de qué? Del conocimiento. Si no estudiamos, el único ahí dice que cuando llegue la persecución, el Señor no nos va a enseñar, nos va a recordar. Y entonces así podremos soportar esos días de prueba. Wycliffe, mis hermanos, el primer error que él denunció fue que Roma cobraba impuestos a Inglaterra. Y él dijo al rey, esto no puede ser, ¿no? Y Roma se enojó con Wycliffe. Hermana, Lutero, Wycliffe, Jaime White, ellos sufrieron de derrame cerebral. Jaime White murió por un derrame cerebral, ¿no? Porque el derrame cerebral que le dio ya lo dejó mal. Y Lutero murió de un derrame cerebral. Y a Wycliffe le dio un derrame cerebral. ¿Sí? Wycliffe, mis hermanos, él hizo lo siguiente. Él enviaba misioneros, preparaba jóvenes para que vayan a predicar. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Wycliffe habló de la salvación por la gracia. En medio de las densas tinieblas de la Edad Media, la luz empezó a brillar, ¿no? Empezó a brillar. Él dejó en cuenta que Wycliffe le dio un derrame, estaba postrado en la cama y vinieron los curas. ¿Ves? Me dice lo que te ha pasado por haberte revelado. Y Wycliffe se incorporó, ¿no? Con ayuda. Le dijo, me voy a recuperar para denunciar sus pecados. Y se recuperó. Pero murió poco después. Hermanos, por 1400 aparece Juan Hus. Él leyó los escritos de Wycliffe. No se mudó, ¿verdad? Mi hermana está en visión. Hermana, Hus leyó los escritos de Wycliffe. Y Wycliffe, mis hermanos, era un predicador que tenía ascendiente. Dice, la iglesia se llenaba con sus predicaciones. Pero ya lo pusieron debajo. Lo traicionaron y cayó preso y lo quemaron vivo. El compañero de Hus fue Jerónimo. Y Jerónimo también fue quemado vivo. Y Hus dijo algo. Se le va a levantar otro predicando la verdad. Y se levantó Lutero. Lutero era un cura. Encontró que la Biblia dice la salvación es por gracia. Clavó sus 95 tesis. Un 31 de octubre de 1517
Al día siguiente la iglesia estaba llena ¿de qué? De gente, porque era el Día de los Santos, y encuentran ahí en la puerta y decía, el Papa no tiene derecho a perdonar los pecados, solo Dios. El hermano esto lo sacudió, ¿no? ¿Cómo? Y copiaron y lo enviaron por cartas a toda Europa. Y en Europa una conmoción. La salvación es por gracia y que el Papa no tiene ningún derecho a perdonar pecados. Se abrió la luz. Pero Lutero no hablaba nada del ministerio de Cristo en el santuario celestial, por lo menos que yo sepa, ¿no? Nada. Todavía el santuario estaba ¿qué? Pisoteado. Aparece Miller. 1831 empieza con su primera prédica. Miller era un norteamericano, granjero, era autodidacta, era un hombre estudioso, un hombre que no le gustaba la iglesia, se burlaba del pastor, pero iba porque la mamá lo presionaba. Y un día, dice la historia, que le invitaron a leer el texto bíblico, ¿no? Y Miller salió. Cuando leyó, mis hermanos, quedó prendado por el texto bíblico. Fue a su casa y empezó desde Génesis, ¿no? Y quedó enamorado. Y llega Daniel 8:14, ¿no? 2300 días y encuentra que son años. Y Daniel 9 explica claramente cuándo empieza, ¿no? El decreto de reconstrucción de Jerusalén. Y él, sumando y restando, llegó a 1843. Pero cuando él ajustó las fechas, no él, el 22 de octubre de 1844. La fecha del 22 de octubre no lo estableció él, lo estableció Samuel Snow. Samuel Snow, mis hermanos, era un ateo. Un ateo. Cuando escuchó la predicación de Miller, se convirtió. Se convirtió. Miller, hermanos, no tenía el rango académico de Samuel Snow. Pero Samuel Snow no tenía el liderazgo evangelístico de Miller, ¿no? Y Samuel Snow propuso en el mes de febrero, o ya indicó de este año, que el cumplimiento sería el 22 de octubre, en febrero. En agosto, miren, en agosto de ese año hubo un camp meeting y Samuel Snow presentó en su ponencia que era el 22 de octubre la fecha. Lo aceptaron todos. Como la fecha era correcta, Dios impresionó la mente de todos y lo aceptaron. Y a partir de agosto de 1894 se anunció que Cristo venía el 22 de octubre. Pues una revolución en Estados Unidos. ¿En qué año empezó a medir su ministerio? El 31. Y en 1833, ¿qué ocurre? La lluvia de estrellas. Los americanos se aterrorizaron al ver todo eso. Un periódico publicó el siguiente: anoche se cumplió una de las señales de la segunda venida de Jesús, en un periódico. Hermanos, esto fue un espaldarazo para el ministerio de Miller. Hermanos, cuando ustedes salen a predicar, no tengan miedo. ¿Quién está detrás de nosotros? Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Josué estaba peleando las batallas del pueblo de Dios? Y el día se acababa, ¿y qué dijo? Sol, detente en Gabaón y tu luna en. Y dice la Biblia que nunca en la historia había ocurrido eso, ¿no? Que Dios escuchase la voz de un hombre y el sol se detuvo, hermanos. Cuando nosotros predicamos, estamos haciendo la obra de quién?
estamos haciendo lo mismo que Josué hizo. ¿O no? ¿O no? Claro. Fijo. El 21 de octubre, saben que el Señor no vino, ¿no? De los 50.000 que esperaban la venida del Señor, lloraron toda la noche. Y muchos dijeron, esto es mentira, dice Pablo. Quedaron como 50. Y el día siguiente, en Rochester, al norte de Nueva York, iba Hiram Edson, triste y cabizbajo, cuando de repente el Espíritu Santo se manifestó en él y él vio en visión el santuario celestial. Él fue y avisó a los hermanos y ellos comprendieron, oh sí, el error no era la fecha, el error era el acontecimiento, ¿no? No era que el santuario iba a ser purificado, no era la tierra, el santuario es el cielo. Y cuando empezaron a estudiar, encontraron que a Moisés se le dijo, copia. Hay un santuario en el cielo. Y en 1846, mis hermanos, Louis Crozier habló y publicó un libro sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Él fue antes que Ellen White. Ellen White recibe una visión donde el Señor le dijo, o el ángel probablemente, que la predicación y la publicación de Crozier era la voluntad de Dios. Y luego ellos van ampliando el tema. Y es el tema que nosotros conocemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a revisar. Gracias. Nos deja. El pastor no está, ¿no es cierto? Ya. Qué aprovechar. Cuando el pastor dice 45 minutos, se acabó el partido. Bueno, tenemos creo que 20 minutos. Sí. Gracias. Mis hermanos, ¿quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús. ¿Quién es el centro de la doctrina del santuario? Jesús. Los panes de la mesa de la proposición, ¿a quién representan? Yo soy el pan de vida. No solamente en el aspecto espiritual del sustento, sino también el sustento material. Mi madre me decía, hijo, ese pan está marcado por la cruz del Señor. Así me decía ella. Y verdad, hermanos, es por el Señor que nosotros nos alimentamos, ¿no? Por el Señor viene la lluvia. Él es el sustento tanto del hombre como de los animales. Para nosotros puede ser esa mala hierba. No, esa mala hierba es el alimento de un ave o de un insecto. Toda la naturaleza es un mecanismo de relojería, ¿no? Perfectamente engranado. Luego, mis hermanos, el candelabro, la luz. Yo soy la luz del Mundo. mundo. El altar de sacrificio representa la muerte del Señor. La fuente, el bautismo, ¿cierto? El rito en el cual nos lavamos nuestros pecados en mérito a la sangre de quién? De Cristo. El altar del incienso, mis hermanos. La intercesión de Cristo. Miren, el altar del incienso ardía todos los días.
es el ministerio de Cristo en favor del hombre. En el lugar santísimo estaba el arca, la luz que brillaba, la presencia de Dios, los 10 mandamientos, la eternidad de la ley de Dios, el propiciatorio, esa plancha de oro, representa a Cristo, ¿no? Que se interpone entre Dios y el hombre. El santuario tenía el tabernáculo propiamente dicho y tenía el atrio. El atrio representa la tierra y el altar de sacrificio estaba afuera. Cristo no murió en el cielo. ¿Dónde murió? En la tierra. Y el atrio representa la tierra. Hermanos, la cubierta exterior del tabernáculo eran 4 cubiertas, ¿no? La de lino, la de carnero, el pelo de cabra y el de tejón. El de tejón, mis hermanos, era la piel de un delfín que vive en el Mar Rojo. El delfín es un animal noble, ¿no? Alguien me dijo, pero es un animal inmundo, el delfín no se come. El que está pensando en comérselo, ¿no? Una vez pinté un bautisterio, puse una ballena, y un hermano dijo, pero es un animal inmundo. ¿Y qué está pensando en comerse el animal? Por eso es inmundo, ¿no? Bien. Mis hermanos, el santuario representa a Cristo en sus distintas partes. Cristo nace más o menos el año 4 antes de nuestra era. ¿Quién gobernaba? Herodes el Grande. Palestina está dividida en 2 partes, mis hermanos, el norte y el sur. Este es el mar Muerto, el mar de Galilea, el río Jordán. Jerusalén estaba aquí. Cuando Herodes el Grande gobernaba, los romanos le dejaron gobernar todo. Pero cuando muere Herodes el Grande, el reino del norte se lo dejó a su hijo Arquelao. No, perdón, el sur, Arquelao. Y el norte a su hijo Antipas. Herodes tenía más hijos más, había un tal Felipe también. Y Felipe tenía por esposa Herodías. Y este Antipas se quedó con la esposa de su hermano, ¿no? Felipe. Arquelao fue destituido y quedó como procurador un romano. Pero Herodes Antipas se quedó con el norte, no le quitaron el puesto. Cuando muere Herodes el Grande, el niño y su familia regresan de Egipto hacia Palestina, pero se fueron a vivir a Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, más o menos el año 8 después de Cristo, él va al templo. Y el año 27 ocurre el bautismo de Jesús. En otoño de ese año, el año 27. Jesús muere el año, mire, el ministerio de Jesús del 27 del otoño, y muere él, ¿en qué estación? ¿En qué estación murió Jesús? Primavera. Jesús murió aproximadamente el mes de abril. Él se habría bautizado quizá en octubre, ¿no? Muere el Señor en abril y su ministerio duró 3 años y medio. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Él vino en Caná. Pero fue un milagro muy suave, ¿no? No fue algo espectacular. Era en un lugar cerrado, poca gente. Bueno, Mateo 100, no sé cuántos.
Y el milagro fue sencillo. El agua se convierte en vino. Pero ese milagro fue suficiente para que sus discípulos entendiesen de la divinidad del Señor, ¿no? Y luego, mis hermanos, el Señor empieza su ministerio y llegó incluso hasta el norte, ¿no? A Fenicia. Y ahí se encontró con las mujeres, ¿se acuerdan? Sí, lo Fenicia. La experiencia de los discípulos, mis hermanos, era muy interesante. El Señor se levantaba antes que el sol saliese. Él oraba a su Padre y luego Él despertaba a los discípulos. Oraban, hermanos, y al momento estaban llegando multitudes. ¿Qué traían? Sus enfermos, ¿no es cierto? Hermanos, con un ser amado está enfermo, ¿qué nos hace uno? ¿Sí? Mi padre cayó en un segundo piso, quedó desmayado, y mi hermano, haciendo un esfuerzo sobrehumano, le bajó las gradas, desesperado, para que lo atiendan. Creo que todos seríamos lo mismo, ¿cierto? Había enfermos que podían ir solos y había enfermos que no podían ir solos. Y la multitud se agolpaba alrededor del Señor. ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? Ordenar la pila. Ese era su trabajo. Y el Señor era un médico que, mire, Él pudo levantar la mano y sanar a todos. Él no hacía eso. Atendía a sus pacientes uno por uno. Cuando ustedes van a un médico, mis hermanos, de una clínica, el doctor les va a dar como 20 minutos. ¿Sí? Es el protocolo. Cuando van a un hospital donde, bueno, tienen el por mayor, lo vienen y lo despachan, ¿no? El Señor atendía a sus pacientes uno por uno y le preguntaba, ¿no? ¿Qué tienes? Y luego le hacía la pregunta más importante, ¿no? ¿Tú crees que te puedo sanar? Si él decía, no sé, no había milagro, ¿no? Pero cuando él decía, sí, Señor, estaba admitiendo su divinidad. Y en el texto bíblico hay muchas expresiones de él, ¿no? Y le decía pues las palabras de sanidad. Hermano, y los discípulos estaban viendo todo eso. Los que iban con el brazo torcido, no movían. Los que habían tenido un derrame cerebral, ¿no? Que iban arrastrando los pies del brazo, salían brincando. Los que habían nacido sin ojos, con ojos. Hermanos, y la fama del Señor pues se regó por toda la nación. Terminaba el día y ¿cómo estaban los discípulos? Cansados. Usted sabe, la multitud hasta se empujarían, dirían, no, esto, el ser humano es así, ¿no? Llegaba la noche, oraban mis hermanos, dormían. Hermanos, cuando los discípulos dormían cerca del Señor, ¿estaban en el lugar más seguro o más inseguro? Era el lugar más seguro del mundo. Estaban durmiendo al lado de quién? Del Rey del Universo. Qué chongo. Y así los milagros, ¿cierto? Lo vieron caminar sobre el mar. Y aquel día de la resurrección de Lázaro. Ahí María y Marta lloraban. El Señor frente a la tumba, los discípulos estaban mirando. Y cuando Jesús se adelantó, mis hermanos, y aquí quiero hacer hincapié. Los judíos no sabían de qué acusar a Jesús, no había nada que acusarle. Pero se agarraron de un punto, porque él decía, mi Padre
Ah, tú eres un blasfemo, te haces pasar como Dios. Ese era el punto de la acusación, ¿no? Y cuando él estuvo frente a la tumba de Lázaro, él ordena que mueva la piedra y él alza la voz y dice: Padre, tú siempre me oyes. Eso era ya el colmo de la blasfemia por los judíos, ¿no? Ya pues era ya el atrevimiento más grande. Y cuando él llama a Lázaro a salir de la tumba, mis hermanos, sus enemigos temblaron. Si sale, es lo que dice ser, ¿cierto? Y los discípulos también se asustaron, porque dijeron: ¿y si no sale? No es lo que dice ser. Imagínense ustedes la tensión de ambos lados. Y las hermanas de Lázaro, no, incrédulas. Y Lázaro sale. No, qué escena tan linda, ¿no es cierto? Y los discípulos miraban eso, ¿no? Cuando ocurrió ese milagro, los judíos dijeron: a este, si no lo matamos, no para. Y si no lo matamos, ya la nación se nos voltea. Y decidieron matar allí a Jesús junto con Lázaro, ¿no? Porque Lázaro era otro feo. Ahora, la Santa Biblia no dice nada de Lázaro, mis hermanos. Nada. Probablemente también lo mataron, ¿no? Si lo hubieran matado, en la Biblia sería: uy, Lázaro sería como el más grande santo, ¿no? Pero hay un silencio en la Biblia, ¿no? Un misterio. Hermanos, la resurrección de Lázaro probablemente fue el mes de diciembre o el mes de enero del año 31, o sea, faltando 2-3 meses antes de la muerte de Jesús. Ahora vamos a hablar de la muerte del Señor. Son 8:48. ¿Cuándo vino nada, hermanos? ¿Hasta las 9? Bueno, no me acusen el pastor. Por favor, bueno, hoy mañana trabajamos, ¿cierto? Gracias. La última semana de la vida del Señor, el día viernes, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Este día era la Pascua. Este día era el primer día de los panes sin levadura. Y era el día de la gavilla mezquina. El día viernes el Señor llega a Betania. Llega a Betania. Y el sábado de la noche ocurre la fiesta en la casa de Simón. Cuando María unge los pies de Jesús, fue el sábado de la noche. Esto ocurrió ¿dónde? En Betania. El día domingo temprano, mis hermanos, el Señor le pide a sus discípulos que le traigan un pollito. Vayan a encontrar el sátano. Y si el dueño le reclama, díganle que el Señor lo necesita. ¿Estaban robando a los discípulos? No, porque el Señor es dueño de todo, ¿no? Y bueno, las aves que vuelan por el cielo, los gatos que van por el techo, ¿de quién son? El Señor. Los discípulos, mis hermanos, al andar con Jesús, ellos tenían que enfrentar a sus enemigos, ¿no? Había gente que siempre estaba contra Jesús. Y había gente que lo apoyaba. Y los discípulos apoyaban a su Señor.
Pero cuando ellos escuchaban comentarios contrarios al Señor, les dolía, ¿no? Y les daba cólera. Y como ellos habían visto los milagros de Jesús, su predicación, ellos estaban absolutamente seguros que el Señor era el Mesías y que iba a tomar el gobierno de Israel e iba a votar a los odiados romanos. Pero el Señor no hacía nada. No hacía nada para eso, ¿no? Eso les causaba a ellos una desazón. Y cuando el domingo en la mañana el Señor dice, tráigame el pollino, hermanos, y cuando Él empieza su marcha de Betania hacia Jerusalén, los discípulos dijeron, se hizo. Hermanos, en su mente empezó. El Señor toma el gobierno y Pedro, ¿qué había dicho? Yo soy el primer ministro. Judas, yo soy ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Y todos, y Simón el Celote probablemente dijo, yo soy ministro de Defensa. Pero entre los discípulos había una variedad de personas. Simón el Celote era un comunista, el equivalente comunista, no un extremista. Era el partido radical que ellos mataban a los romanos. Juan era más tranquilo, pero era mal hablado, violento también, ¿no? Y su hermano Santiago. Pedro, sus propias características, cada uno tiene sus características. Y cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, hermanos, las multitudes se pasaron la voz, miles y miles vinieron a lo clamaban. Los dirigentes judíos se asustaron. Dijeron, esto no lo puede parar nadie, ¿no? Y ellos fueron de Jesús y dijeron, deténlos, páralos. Y Jesús que le dijo, si esto se calla, la piedra. Mis hermanos, todo proclama la gloria de Dios. Ustedes han visto los canales de televisión Discovery Channel, History Channel, esos canales, ¿no? Y traen videos de animales y de la naturaleza. Y uno queda maravillado, ¿cierto? Pero ellos hablan de la evolución. La iglesia adventista no tiene dinero para hacer eso. Lo hacen los de afuera. Pero ellos, sin querer, están exaltando a qué? A Dios. Las piedras están exaltando. Hermanos, siguió la marcha y cuando Jesús llegó a la parte alta ya para descender hacia el valle y entrar a Jerusalén, repentinamente se detuvo y empezó a llorar. Dice el hoy que su cuerpo se estremecía, ¿no? Y toda la muchedumbre se dispersó. ¿Por qué lloró Jesús? Porque sabía, mis hermanos, el futuro de esa nación, ¿no? La tragedia que iba a vivir. ¿Qué siente un padre cuando su hijo está por malos caminos? Hermanos, en el Perú, un joven fue ante su padre, en la época del terrorismo. Le dijo, papá, yo soy comunista. Y el papá era general del ejército. Y el papá sabía que si su hijo era tomado preso, le iba a ir muy mal, ¿no es cierto? El general. Y el muchacho se perdió en la oscuridad de la noche. Imagínense cómo quedó ese padre destruido. Por eso Jesús vio a los judíos y lloró, ¿no? Él vio cómo los romanos vendrían en el futuro y los iban a masacrar. Cuando Jesús lloró, todos se perdigaron. Irene Boy dice algo, hermano, interesantísimo. Jesús entró solo al templo. Fue la última vez que entró al templo, salió y se fueron de regreso, ¿no? Esa noche los discípulos estaban mudos, no entendían, pero Señor, estabas a un paso y todo se fue al agua, ¿no? Estaban frustrados. Yo me siento preocupado por la hora, mis hermanos. No quiero abusar de ustedes. Son 8:55. Dígame, ¿cuándo vino a verano? No quiero abusar. Hasta las 9 porque la gente 5 minutos. termina los días de la semana. Ah, ok, termine la semana. Hermanos,
Llega el día lunes y el Señor purifica el templo, ¿no? El templo. El día martes, el Señor da su último discurso en el templo y cuando salió del templo ya, Él dijo que no iba a caer piedra sobre piedra. Y cuando llegaron ya al monte de los olivos arriba, ya oscureciendo, el Señor dio las señales de Mateo 24. El martes. Y ese mismo lugar, mis hermanos, el Señor les habló dos cosas más. Del juicio final y les dio la parábola de las 10 vírgenes. Aquí, en la noche ahí arriba ya. Hermanos, la Santa Biblia no dice nada de miércoles. Probablemente el Señor pasó en oración y meditación, ¿no? Porque sabía lo espantoso que venía. El jueves el Señor celebra la Pascua, lo adelanta porque Él lee el Cordero Pascual los viernes. Pero en el aposento alto, y después que terminó, cuando estaban realizando o celebrando la Pascua, inmediatamente anexó o estableció el rito de la Santa Cena. Cuando Jesús sale del templo, mis hermanos, bueno, del aposento alto, este es Jerusalén, aquí estaba el templo, aquí está el arroyo Cedrón, el aposento alto estaba por aquí más o menos, él sale, y era de noche, viene y dice que era noche, luna llena, y se va al monte del Getsemaní. En el camino, el Señor les dice, les da varias enseñanzas, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Luego, el Señor les da la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Está en Juan, Jesús ora por sus discípulos. Bueno, y en el libro de Juan, en su última parte, el Señor, como nunca antes, habló de su Padre de una forma bien extensa. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre os ha complacido. Y una serie de enseñanzas, hermanos. Habló de su Padre. Vez tras vez. Es última parte. Llega al Getsemaní y luego se separa a sus discípulos, ¿cierto? Eran 11 y tomó a 3. Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué hizo eso el Señor? Hermanos, en la iglesia no todos tienen el mismo fervor, no todos tienen la misma fortaleza de fe, pero a pesar de que unos son más fuertes, más débiles, el Señor ama a todos, ¿no es cierto? Algunos tienen más defectos que otros, otros son un poquito más cercanos al Señor, pero todos nos ama. Pero estos 3, mis hermanos, los tomó para que ellos viesen su agonía. Hermano, me va a perdonar, me va a dar 5 minutos más. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? El Señor tomó a los 3 mismos y subió al monte, y en el monte ellos vieron a Moisés y Elías. ¿Qué conversaban ellos? Ellos hablaban con el Señor y le decían que su sacrificio iba a permitir salvar a la humanidad. Y lo escucharon ellos. Y Jesús le dijo, no digan nada a nadie. Y ahora en el Getsemaní, ellos al ver la humillación del Señor, o sea, de una manera tan espantosa, ellos iban a conectar con lo que vieron en el monte de la transfiguración, para que su fe, hermano, no se destruyese. Vamos a terminar con un himno hermoso de la oración del Señor, el Padre nuestro. Mañana seguimos. Gracias.